Un día miras el calendario y te das cuenta de que ya estamos a las puertas de Nochebuena. Y lo curioso es que esto nos pasa todos los años, nos sorprende igual, aunque sepamos qué va a ocurrir. Te pregunto, ¿te gusta la Navidad o no la soportas? ¿Qué es realmente la Navidad y por qué despierta emociones tan opuestas? Para muchos la Navidad es sinónimo de luces, brillo y celebración. Es ese momento del año en el que parece que todo se ilumina un poco más. Las calles, las tiendas, las casas. Hay quienes esperan estas fechas con ganas de verdad porque sienten que es como un pequeño paréntesis dentro de la rutina de todo el año. Las luces, los adornos, los excesos sin complejos, las lentejuelas, los escaparates imposibles, todo suma para crear un ambiente que para algunos es simplemente irresistible. Para ellos, estas fechas son la excusa perfecta para arreglarse más, sacar ese vestido que lleva meses esperando en el armario, pero la Navidad no solo va de luces y ropa bonita, también está el lado social, que quizás es el más potente de todos. Para muchos, la Navidad es sinónimo de reunión, y aunque no exista ningún clan perfecto, todos tienen sus tensiones, sus silencios y sus temas delicados, en estas fechas suele haber una especie de acuerdo no escrito. Dejar los problemas en pausa y centrarse en lo importante. Comer bien, reír, brindar, esquivar los temas incómodos y procurar que el ambiente sea agradable para todos. Las mesas se llenan de platos especiales, de esos que solo aparecen una vez al año. Los regalos esperan su momento, colocados con cuidado, listos para abrirse entre bromas, comentarios y alguna que otra risa. La casa se transforma en un pequeño escenario donde se mezcla tradición, ilusión y un toque de teatro. Todo está pensado para que ese rato sea distinto, para que se sienta especial. Para quienes viven la Navidad desde este lado más luminoso, estas fechas tienen un significado profundo, y eso está bien. Esa Navidad existe, es real y es valiosa para quien la disfruta. Pero junto a esa Navidad luminosa llena de brillo y buenas caras, existe otra muy distinta. Una que casi nunca sale en los anuncios, ni en las películas, ni en las postales con nieve y sonrisas perfectas. Es la Navidad que no se vive con ilusión, sino con un nudo en el estómago. La que no ilumina, sino que pesa. Hay gente que no tiene con quién sentarse a cenar esos días, aunque Instagram diga lo contrario. Gente que se ha alejado de su clan por conflictos, heridas mal cerradas o decisiones que, aunque sean necesarias, duelen. Otros han tenido que inventarse un nuevo clan, distinto, improvisado, a veces frágil porque el de siempre dejó de ser un lugar seguro. Y luego están quienes están solos de verdad, sin metáforas, solos, y sienten tristeza, culpa, vacío o desesperación, justo cuando todo el mundo parece repetir que la Navidad es para compartir. A eso se le suma la presión del dinero, la de quienes no pueden permitirse regalos, pero aún así sienten que deberían hacerlos para no fallar a sus hijos, a su pareja o a su gente. Hay algunos que se endeudan, que se aprietan todavía más o que llegan a plantearse decisiones límite solo para mantener la apariencia de una Navidad como toca. Hay quien pasa estas fechas trabajando, no por elección, sino porque necesita ese sueldo para salir adelante. Otros estarán en un hospital, recuperándose, cuidando a alguien querido o esperando noticias que no siempre son buenas. Y también está quien nace en Navidad, quien muere en Navidad, quien recibe una noticia dura justo cuando el mundo entero parece estar de fiesta. Para muchísima gente la Navidad no es luz, es contraste. Es el recordatorio de lo que falta, de lo que se perdió, de lo que ya no es. Es un espejo incómodo donde se reflejan ausencias, duelos y heridas que el resto del año se consiguen disimular un poco mejor. Y encima está la presión de tener que estar bien, de sonreír porque toca, de disfrutar porque se supone que es una época feliz. Cuando no lo logras es fácil pensar que el problema eres tú, que hay algo mal en ti por no encajar en ese guión navideño. Por eso, cuando se habla del famoso espíritu navideño, conviene recordar algo importante. No es universal. No todo el mundo lo siente, no todo el mundo puede vivirlo igual. Y eso no significa que haya algo roto en ti. Significa simplemente que la Navidad no es la misma para todos. Reconocer esa otra cara, la que no sale en ninguna postal, ayuda a entender por qué estas fechas despiertan emociones tan intensas y tan distintas. Si hay algo que ha marcado de verdad la forma en que entendemos hoy la Navidad, es Hollywood, y todo el engranaje cultural y comercial que viene detrás.
Desde pequeños hemos crecido viendo películas donde la Navidad parece un espectáculo perfecto, casas cubiertas de nieve impoluta, familias enormes que se quieren sin fisuras, regalos gigantes que aparecen como por arte de magia y finales que siempre acaban con un abrazo, una reconciliación o un milagro oportuno. Hollywood no solo nos ha entretenido, también nos ha vendido una idea muy concreta de cómo debería ser la Navidad, y lo ha hecho tan bien que sin darnos cuenta acabamos comparando nuestras propias fiestas con ese modelo de ficción. En esas películas nadie discute por temas incómodos, nadie está preocupado por llegar a fin de mes, nadie se siente fuera de lugar ni solo. Siempre hay una mesa llena, un árbol impecable, un clan completo y feliz. Y si surge algún problema no pasa nada, la Navidad lo arregla todo. Esa imagen tan dulce y perfecta se nos ha quedado grabada tan hondo que mucha gente siente que su Navidad falla si no se parece a la de la pantalla. Y ahí empieza la presión de pasarlo genial, de ir espectacular, de comprar regalos caros aunque el dinero no alcance, de organizar cenas que parezcan sacadas de una revista. Queremos que la noche sea mágica, que la foto quede perfecta, que el clan parezca unido, que los niños estén ilusionados y que todo esté a la altura de esa Navidad de película. El problema es que esa perfección viene de la ficción. La Navidad de Hollywood no es real, es un ideal, y cuando intentamos copiarlo en nuestra vida cotidiana, lo normal es que aparezca la frustración. Porque nadie vive siempre en armonía, nadie tiene dinero infinito, nadie sonríe todo el tiempo, ni tiene una casa digna de rodaje. Aún así seguimos intentándolo, seguimos creyendo, muchas veces sin pensarlo, que la Navidad tiene que ser un show, que todo debe ser perfecto, la mesa, el árbol, los regalos, el ambiente, la felicidad. Si Hollywood se encarga de inflar las expectativas emocionales y estéticas de la Navidad, el mundo comercial hace el resto. Y lo hace a lo grande. El resultado es una mezcla explosiva, una fiesta que en su origen tenía un sentido más espiritual y comunitario, se ha convertido en una enorme maquinaria donde consumir parece casi obligatorio. Hoy la Navidad ya no empieza en diciembre, ni siquiera en noviembre. Empieza cuando las grandes superficies deciden que empiece. De pronto aparecen los anuncios, los descuentos irrepetibles, los catálogos, los escaparates imposibles. Todo lanza el mismo mensaje, muy claro y muy insistente. Si no compras, no estás celebrando. Y no hablamos solo de regalos, hablamos de comida especial, decoración, ropa nueva, cenas elaboradas, viajes, eventos, experiencias únicas. Pequeñas cosas que una a una parecen normales, pero que juntas pueden convertirse en una carga difícil de sostener. Mucha gente vive esta presión casi en el cuerpo, no porque realmente quieran una Navidad así, sino porque tienen miedo a la mirada de los demás. ¿Qué dirán si no pongo ese plato? ¿Qué pensarán si los regalos son sencillos? ¿Qué van a decir si la mesa no está a la altura? Las comparaciones, la vergüenza y el miedo al juicio acaban empujando a muchos a gastar dinero que no tienen solo para cumplir con un estándar que casi nadie cuestiona, pero que casi todos sufren. Y lo más duro es que esa presión se vive como si fuera una obligación moral, como si no cumplir con todas esas expectativas significara fallar como progenitor, como anfitrión, como miembro del clan. La Navidad se convierte así en una especie de examen silencioso, donde no se mide el cariño ni la intención, sino cuánto consumes. ¿Y si no quieres, no puedes o simplemente no te apetece vivir así? ¿De verdad tiene que ser algo grande, caro y espectacular? ¿O hay otra forma de hacerlo, más real, más amable, más tuyo? La respuesta es más simple de lo que parece, aunque no siempre resulte fácil ponerla en práctica. Sí, hay otra forma, y empieza cuando decides redefinir la Navidad desde tu punto de vista, desde tu momento vital y desde lo que realmente necesitas. Ahí está el núcleo de todo esto, dejar de vivir la Navidad como un examen que hay que aprobar y empezar a verla como un día más, un día especial si tú quieres, pero no obligatorio, un día que no tiene por qué venir cargado de expectativas, comparaciones ni exigencias, un día que es tuyo. Pero ¿y qué? ¿Quién decidió que eso era un fracaso? ¿Quién marcó cuál es la forma correcta de celebrar la Navidad? La presión no viene de la Navidad en sí, sino del modelo que nos han vendido. Y cuando ese modelo no encaja contigo, cuando te agota o te duele, lo más sano es no forzarte a cumplirlo, sino soltarlo, cambiarlo, hacerlo tuyo. A lo mejor para ti la Navidad puede ser una noche tranquila, con la comida que te apetezca, aunque sea algo tan simple como una tortilla o una sopa,
una charla agradable, una película que te reconforte, una llamada sincera, un paseo, un rato de silencio o simplemente descansar sin culpa. Eso también cuenta, eso también es celebración, eso también es vida. La clave está en no castigarte por no encajar en la plantilla social. Si las redes sociales te hacen daño, apártalas un poco. Si las expectativas ajenas te ahogan, pon límites. Y si este año no puedes o no quieres celebrar la Navidad de forma tradicional, acércate a lo que sí es posible para ti. Puede ser algo muy pequeño o muy simbólico. Encender una vela, escribir unas líneas, preparar tu plato favorito, escuchar una canción especial, agradecer algo sencillo, parar. Lo que tenga sentido para ti, lo que tu realidad permita. Porque la Navidad no debería ser un castigo emocional, no debería ser una prueba de estatus, no debería ser una competición silenciosa. La Navidad debería ser, si decides celebrarla, un espacio donde puedas estar a gusto contigo, sin fingir ni forzar nada. Y si decides no celebrarla en absoluto, también está bien. Dejar pasar como un día más no te hace raro ni frío. La verdadera libertad está en elegir cómo vivir o no vivir estas fechas, sin dejar que las expectativas de fuera decidan por ti cómo deberías sentirte. Y ahora que hemos llegado a este punto, yo creo que ya entendemos mejor por qué la Navidad puede ser tan contradictoria. Para algunos es luz, unión y alegría, y para otros es un terreno emocional muy complicado. La Navidad tiene algo en particular que pocas fechas tienen. Funciona como una lupa. Todo se intensifica, lo bonito sí, pero también lo que duele. Se amplifican las ausencias, las presiones, los recuerdos, las carencias, los conflictos que durante el resto del año se llevan como se pueden. En Navidad todo eso aparece de golpe y pesa más. Ese vacío no siempre se nombra, pero se siente y pesa. Para otros la Navidad duele porque enfrenta la realidad con el recuerdo. La infancia, cuando la Navidad parecía mágica y sencilla, queda lejos. En la adultez ya no hay magia automática. Hay organización, responsabilidades, gastos, comparaciones. Lo que antes era ilusión ahora se puede sentir como una obligación cansada o como un recordatorio de que la vida se ha vuelto más dura, más compleja o más solitaria. También duele porque la Navidad impone una especie de felicidad obligatoria. Es de las pocas épocas del año en las que parece que hay que estar bien por decreto. Y si no lo estás porque atraviesas un duelo, una crisis emocional, problemas económicos, una enfermedad, esa exigencia se suma al peso que ya llevas, como si no bastara con estar mal. Además, hubiera que disimularlo para no estropear el ambiente de los demás. Esa alegría forzada puede ser asfixiante. Todo el mundo sonríe, escribe mensajes bonitos, habla de ilusión mientras por dentro quizás no hay fuerzas ni ganas. Muchos sienten que su tristeza no encaja, que está fuera de lugar, que molesta. Y hay algo más que no se puede ignorar. Hay quien rechaza la Navidad porque ha entendido que la versión que se nos vende no le pertenece. No quiere gastar lo que no tiene, ni compartir mesa con gente con la que ya no se siente bien, ni repetir rituales que han perdido sentido. Por eso es importante reconocer esta realidad sin juzgarla. Entender por qué la Navidad le duele a mucha gente. No solamente nos ayuda a empatizar con los demás, sino también nos libera de esa idea rígida de cómo deberíamos sentirnos en diciembre. Las emociones no siguen un calendario, no desaparecen porque llegan las fiestas. Y aceptar eso en sí mismo es un acto muy importante. Y así, entre luces y sombras, la Navidad vuelve a pasar. No igual para todos, no siempre fácil, no siempre amable, pero pasa. Y quizás no se trate de entenderla del todo, sino de atravesarla como somos, con lo que hay y con lo que falta. Sarah, yo soy Sarah, y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.